Hola queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Entonces, un verdadero pastor, obispo del Señor Jesucristo va a predicar la palabra de Dios, el verdadero evangelio, la sana doctrina, la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, por amor. Primero al Señor Jesucristo, luego a la obra del Señor Jesucristo. Estamos hablando, predicar el evangelio para salvar a las almas perdidas. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Yo vine a salvar a las almas perdidas. Yo vine a dar mi vida para salvar a los pecadores. Pablo dijo, Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Y yo también diría igual, yo también soy pecadora, como todo este mundo, como todas las personas somos pecadores. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No es lo que dice la Iglesia apostólica y romana, que es la católica. No es lo que dicen ellos. Dicen que todos somos hijos de Dios y que te bautizas de bebito para que ya tus pecados son perdonados y eres hijo de Dios. Un bebito que sabe de pecado. Un bebito se va de frente al cielo si es que se muere. Pero cuando el Señor nos habla de arrepentimiento, quiere decir que tú reconozcas que eres pecador, que has pecado. ¿Y quién puede decir que no ha pecado si todos somos pecadores? No hay justo ni aun uno. De ese pecado es que Dios quiere que te arrepientas y vengas al conocimiento de su palabra, de su verdad. Entonces tú vas a pedirle perdón de tus pecados. Yo ya lo hice, ahora soy cristiana, hija de Dios, discípulo de Cristo. Discípulo quiere decir seguidor de Cristo. Jesús dijo, el que no toma su cruz no es digno de mí. El que ama más a su familia, a su trabajo, a las cosas materiales de este mundo, no es digno de mí. No amemos las cosas de este mundo. No amemos, digamos, las cosas que tenemos en este mundo, porque el reino de Dios no es terrenal. El reino de Dios es espiritual. Ahora la vivimos así. Pero cuando Él venga, dice la Biblia, se manifestará y veremos tal como Él es. Estaremos en su reino eternamente. Y es por eso que Él te quiere salvar, para que vivas eternamente con Él. Entonces, un siervo de Dios ama al Señor, no por ganancias deshonestas, sino por amor y obediencia al Señor Jesucristo. Predica la palabra de salvación para todos los seres humanos. Confronta tu pecado y el mío. Te dice la verdad de tu condición espiritual. Sin Cristo, la gente está muerta. Y cuando vienes a Cristo, vienes a vivir, pero la vida en Cristo Jesús. Si tienes tu Biblia, vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, se irán fácilmente a escuchar o escuchando esas falsas doctrinas de demonios que no son de Dios. Y mira lo que dice en 2 de Juan, versículos del 9 al 11. Cualquiera que se extravía, cualquiera que apostata o apostatarán, dice, ¿no? En el otro versículo, cualquiera que se extravía, ¿no? Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ves? Si tú perseveras en la doctrina del Señor Jesucristo, entonces sí eres un hijo de Dios.
Pero el que no persevera en la sana doctrina, en la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no es un hijo de Dios. No estamos hablando acá que pierde su salvación. No estamos hablando de la salvación, porque la salvación, si tú has recibido a Cristo, tú tienes la salvación y nadie te la puede arrebatar. Pero tienes que perseverar en la palabra de Dios, en la sana doctrina de la palabra de Dios, predicando, viviendo para tu Señor, quien te salvó. El que no persevera no es hijo de Dios. Simplemente nunca nació de nuevo. Se aparta fácilmente escuchando a doctrinas falsas de demonios, dice acá, ¿no? Mira lo que dice la 10. Si alguno viene a vosotros y no trae, si alguien viene y te predica otra palabra que no es la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido. Dice acá, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. A veces cuando vienen a tocar mi puerta los testigos de Jehová mayormente, ¿no? Un día yo les dije, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no predican lo que dice la Biblia? ¿Por qué dices lo que solamente te dice tu iglesia que hagas? A mí nadie me va a decir haz esto, aquello. A mí me manda el Señor Jesucristo a predicar el evangelio de salvación y yo tengo que obedecer. Permanecer en la sana doctrina de Cristo Jesús. Predicar el evangelio de salvación a otros. Sigamos leyendo. Judas, versículo 17 al 23. Dice, pero vosotros, amados, nos habla a nosotros, sus hijos, a la iglesia de Cristo Jesús, tened memoria, dice, acuérdate de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los verdaderos apóstoles que el Señor Jesucristo escogió. Ellos nos dejaron la palabra escrita para que nosotros no seamos engañados por estos falsos predicadores de demonios, doctrinas falsas. La 18. Los que os decían, ¿no? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, carnales, que no tienen al Espíritu, no son hijos de Dios. Estos falsos profetas son mentirosos, falsos sacerdotes, curas, papas, mentirosos. No tienen al Espíritu de Dios morando en sus corazones. Es por eso que no te dicen la verdad de la palabra de Dios. Solo quieren tener riquezas materiales en este mundo. Wow. La Iglesia Católica es la más millonaria de este mundo. Ellos manejan el mundo prácticamente. Se hace lo que ellos dicen. Pero nunca te dicen la verdad de la palabra de Dios. Nunca te dicen que eres pecador, que te tienes que arrepentir para que Dios te salve. Vengas a nacer de nuevo en Cristo Jesús. La 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano tiene fe en Cristo Jesús. Es una fe pura, santa. Y estamos orando en el Espíritu, porque tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros mismos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El verdadero cristiano ama y se conserva en el amor puro de Dios. Porque en el momento que tú recibiste a Cristo, vino a morar el Espíritu de Dios y te llenó de su verdadero amor. No del amor del mundo carnal, no. Estamos hablando del amor puro de Dios. Y con ese mismo amor debemos amar a los demás, a los incrédulos especialmente, para predicarles la palabra de Dios. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amad a los incrédulos, salvad del fuego de la mentira que viene a este mundo. Tenemos que predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.